María tenía su verano planeado, pero atendió una mesa y el arte de Carlos Páez Vilaró y una oportunidad única se cruzaron en su vida. Ahora sabe que no se va a cansar de las puestas de sol de Punta Ballena, ni de los colores que invaden cada rincón de Casa Pueblo. Hoy María nos regala un poco de su tiempo y de su coincidir en el mundo con este referente del arte uruguayo. María de Zuliani, gracias por el tiempo, gracias por recibirnos en Casa Pueblo. Yo estoy asombrado porque pensé honestamente que íbamos a hacer esta entrevista, no sé, en algún lugar retirado, pero estar en el atelier de Carlos Páez Vilaró me deja como medio asombrado, para bien, gracias. No, de nada. Contale a la gente, ¿quién es María de Zuliani? ¿Cómo llegaste a la obra de Carlos Páez? ¿Cómo te enteraste de la existencia de esa obra? ¿Cómo llegaste a él? Sí, fue toda una casualidad y cómo uno está atento y abierto a aceptar y a entender las señales, los mensajes y a elegir y jugarse por lo desconocido y salir de la zona de confort. A veces, obviamente, que hice averiguaciones, tuve una base un poco, digamos, sólida, un trabajo de preparación, pero en realidad yo estaba terminando de estudiar diseño de indumentaria en Argentina y quería irme a descansar unos meses y después retomar. Me iba a ir en marzo a Italia a seguir estudiando, pero trabajaba en Buenos Aires y Carlos y Anet fueron a ese lugar, que yo era moza, y me tocó atenderlos, pero no estaban en una mesa que yo tenía que atenderlos, sino que una chica me pidió que yo la cubra. Bueno, ellos fueron y cuando los atendí me dijeron, ¿sabes qué? Estamos buscando chicas así como vos, con tu energía, para que trabajen durante el verano en Casa Pueblo. Nosotros tenemos boutiques de arte en una casa muy grande en Casa Pueblo, es un museo. Okay. Yo dije, boutique de arte, no me sonaba la palabra boutique. Para mí, que estaba en Buenos Aires, boutique era otra cosa. Entonces, más vinculada a la ropa. Claro, y yo me iba a ir justo a Entre Ríos, donde estaba mi familia, y ya me recibía, iba a dejar de trabajar ahí, que con eso yo me pagaba los estudios, era muy joven, y bueno, y después sí me iba a ir a seguir estudiando. Pero bueno, dije, bueno, voy a darme esta oportunidad de averiguar de qué se trata esto. Okay. Entonces los llamé, me citaron en el Tigre, me mostraron Casa Pueblo de Tigre, vi la inmensidad y la obra desbordante de Carlos que colmó toda mi capacidad de asombro, como acá, lo mismo que pasa en Casa Pueblo. Entonces me súper interesó la idea de conocer directamente al personaje, su buena energía, su temperamento, su hacer, toda la creación, el lugar de cómo trabajaban, Anet. Entonces me dijeron para venir a trabajar 3 meses durante el verano a Casa Pueblo. Y bueno, y lo hice, cambié todos los planes. Fui a ver a mi familia, pasé Navidad con ellos, pero después me vine directamente acá. Y acá me encontré con un mundo totalmente diferente. Lo que hablaban de boutiques se trataba de lugares, sitios de ventas de souvenirs y de obras y de reproducciones que la gente llevaba, de todos los turistas que venían, y también me encontré con un mundo, era como estar viajando, pero en un solo lugar, o sea, porque venían turistas de todo el mundo. Y tú dijiste que estabas estudiando diseño de indumentaria. ¿Cuál es la conexión que vos ves con el diario del lunes, evidentemente, entre el diseño de indumentaria y esto? O sea, sí. el arte, sí. la pintura. Mira, hay muchas cosas que a veces uno aprende o pone en práctica y vos decís, esto no tiene nada que ver con lo otro, pero hay partes que tienen que ver con lo metódico o con la forma o con la rapidez que yo tenía que ejecutar y tomar decisiones y atender mismo en el lugar donde trabajaba, que eso era, en Buenos Aires era como el lugar que más trabajaba y que más tenías que correr y andar, y era una locura, y cómo tenías que decidir y desarrollarte.
y resolver, y con mucha capacidad mental de memoria, porque era una maratón. Pero en el tema del diseño, bueno, teníamos historia del arte, teníamos que desarrollar ideas, desarrollar colecciones, era mucho el tema de la sensibilidad, de lo creativo, de lo estético, de la armonía. Y Carlos era muy estético en todo lo que hacía y en cómo vivía y cómo se manejaba y cómo presentaba todo. Entonces yo venía de un lugar donde Buenos Aires tiene una oferta muy, muy grande en el tema arte, estética, decoración, ambientación, mismo para hasta decorar un plato, una mesa, cómo preparar, cómo atender a los invitados, que a Carlos eso le encantaba. Entonces, bueno, partiendo de esa base, todo lo que era creativo, arte, influencias. Yo había estudiado mucho el tema del arte africano, de las raíces, del primitivismo, de las distintas culturas, y bueno, y en Carlos eso se ve de una forma muy marcante. De los trajes que se ven, no sé si se llama traje o en la indumentaria que usaba Carlos cuando salía con los tambores, sí. ¿Algo de eso tuviste que ver en alguno? No, nada, porque él usaba el traje que habían diseñado para su comparsa. Cada grupo, él empezó en Añoranzas Negras en los años 50, después pasó a Morenada y finalmente terminó con la comparsa Cuareim 1080. Cada grupo tenía su atuendo típico con sus colores característicos y él seguía con esa línea. No era porque fuera Carlos Páez Vilaró, no tenía... No, él usaba lo mismo que todos. Perfecto. Y en la vida tradicional, en las costumbres habituales, también era de compartir con el resto de las personas con las que trabajaba, en el atelier, en la casa. ¿De compartir qué? La vida habitual, o sea, de sentarse a comer en un comedor. Bueno, Carlos era una persona muy abierta, tenía una forma de manejarse y de expresarse que llegaba a todos. Yo siempre le decía, y también se lo dijeron muchísimas personas que yo tuve el gusto de conocer, desde las personas más sencillas hasta los artistas más encumbrados, escritores, gente de mucho mundo, que quedaban cautivados por la forma en que Carlos se expresaba. Él tenía un modo que llegaba a todos, y así era en su vida. Y lo que vos me preguntabas de cómo era de compartir, sí, porque de repente nos encontrábamos, estábamos trabajando, pero él me decía, vamos a comer un sándwich y después seguimos, o veníamos acá, compartíamos el almuerzo, después seguíamos trabajando, o disfrutaba muchísimo de un copetín, de un trago al atardecer, de preparar algo, le encantaba, y él mismo me decía algo que siempre me acuerdo, que aún cuando vivía solo en Nueva York, nunca dejó de poner su individual en la mesa y poner los cubiertos perfectos y el plato, porque cuando uno vive solo tiende a descuidarse, a descuidar los detalles, entonces se va como volviendo desprolijo. Entonces me dijo, siempre presté atención a eso. Y yo, que muchas veces estoy sola en mi casa, cada vez que voy a poner el individual, digo, me acuerdo de Carlos, de preparar bien la mesa, aunque sea para mí sola. Eso es un detalle muy lindo. Y si tuvieses que recordar, así como el vuelo, alguna otra cosa que te haya dejado Carlos Páez Vilaró, como una enseñanza, o capaz que alguna anécdota que digas, esto es Carlos. Hay algo que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con eso que vos me dijiste, o sea, si tengo que pensar una frase, una enseñanza o algo, ¿no? Que lo comparto totalmente y que me parece súper valioso, es la capacidad de asombro. Si bien, aunque estemos todos los días por ejemplo, nosotros estamos acá con esta vista maravillosa, con este paisaje, con el sol, a veces me dicen, ay, pero estás cansada de ver la puesta de sol, estás cansada de escuchar el poema. No me canso, no me voy a cansar nunca. Y también, bueno, tiene que ver con algo que es una enseñanza y que lo tengo totalmente incorporado, y no solo que él me lo enseñó, sino que forma parte también está en mi ADN, que es disfrutar del proceso, de todo lo que uno hace. O sea, no estar ansioso esperando solamente el logro y el final, no esperar solamente el resultado. Algo así como el camino es la recompensa. Sí, vos tenés que estar, no importa el tiempo que te lleve, no estés contando los minutos que demorás en hacer algo. Lo importante es que te salga bien, como querías, o al menos cerca de lo que estabas buscando, pero disfrutar el proceso.
tú llevas adelante la curaduría. Sí. Ok. ¿Y cómo aplicás eso de disfrutar el proceso? O sea, en tu diario vivir o laburando aquí, Sí. ¿cómo sería llevado a la práctica? Sí, nosotros acá tenemos, lo que pasa es que no es solamente el tema de cambiar los cuadros, ubicarlos, guardarlos, inventariarlos, porque eso está hecho, pero sino que tenemos un montón de actividades y siempre surgen proyectos nuevos, de grupos, de eventos, de participación de su obra en exposiciones, y cada vez que tenemos que elegir cuadros para una nueva exposición es como se asemeja a una sinfonía que tenés que preparar para una orquesta, algo así, ¿entendés? Porque es como que todo se empieza a mover, los cuadros se empiezan a hilvanar, empezás como a tejer una frase de colores, y es como una gran orquesta y hasta tienen música, te diría. Bueno, de hecho, cuando antes de empezar a grabar, María preguntó dónde estaría bueno grabar. Y acá está lleno de color, o sea que a mí me fascina. Capaz que la nota es malísima, pero los colores son hermosos, Sí. Entonces atrae mucho. Y esa energía se refleja. Claro, o sea, es lo que cuando empezaste diciendo que veníamos al taller de Carlos, claro, está la energía de Carlos, está su magia, acá está su magia, está presente. Una de las cosas que me gustaría saber es, porque una persona va a editar esto, le va a poner música, una hermosa música, pero esa hermosa música está bueno que la elijas tú. Si tuvieses que elegir algún género musical, alguna banda, alguna canción que suene en loop, ¿qué es lo que te gustaría? Me gustan mucho las guitarras españolas, la música de Andalucía, por ejemplo. Flamenco. El flamenco me encanta y que tiene también el aire moro, un poco de África. También podría ser mechado con un afro house, con esos dialectos africanos que me encantan. Pero la guitarra andaluza me encanta y también el afro house. Bien, perfecto. De todas las obras que hay acá de Carlos Páez Vilaró, ¿hay alguna que vos particularmente tengas como el recelo de quiero esto, el día que me muera me lo quiero llevar conmigo? No, el día... La que vos más No, quieras. yo no quiero para el día que me muera. Yo lo quiero disfrutar en vida. Bueno, disfrutar. No quiero porque yo no sé después qué va a pasar. Lo quiero disfrutar hoy. Y las disfruto mirándolas, porque ¿en qué te cambia disfrutarlo si sos el dueño o no? Si lo estás disfrutando, si lo estás viendo y te está provocando algo. Yo tengo obras que me gustan mucho y las tengo en mi casa y las disfruto. Pero también disfruto de todo lo que veo acá. Pero no hay ninguna en particular que digas, esta me gusta de sobremanera. Hay muchos cuadros me gustan. No, son muchos los cuadros. Y los que me gustan mucho, sí, son los que yo tengo. Ok, bien. Así que los disfruto. Y acá también hay obras que me encantan. Y hay algunas obras que vos, cuando las ves, una mañana le encontrás un sentido y otro día le encontrás otro cuando lo ves. ¿Hay algo de eso en el arte, de encontrar diferentes miradas de un mismo cuadro? Sí. Dependiendo, no sé, de un estado de ánimo. Sí, porque por ejemplo nos pasaba que como Carlos pintaba en serie, quiere decir que se ponía a pintar y hacía muchas obras sobre la misma temática. De repente hacía muchos dibujos y los iba haciendo por etapas. Primero buscaba cartones o cartulinas, les hacía manchones con una esponja y con acrílico aguado, que lo trabajaba como si fuera una témpera, entonces los ponía todos en el piso para que se los fueran secando. Después que se secaba, los iba agarrando de a uno y con una fibra negra les hacía el dibujo encima, y después con toques de colores les daba así algunos detalles. Y después los barnizaba todos, después los inventariábamos. Y ahí era como había hecho, no sé, una producción de 20 dibujos. Y de repente había algunos que no nos gustaban tanto, me pasaba a mí y a mis compañeras, y decimos, no, esta mujer no es tan linda, no, porque tiene mucho que ver el tema de lo que transmiten las miradas para mí en los cuadros. Son o más suaves, o más dulces, o más rígidos o duros, a través de lo que expresan la mirada. Es lo que me pasa con los cuadros de Carlos.
Por ejemplo, los que tienen miradas dulces, suaves, son los que más me gustan. Porque son cosas con las que uno elige. Por ejemplo, si lo tuvieras que elegir para que te transmita una energía en un ambiente, me gusta esa serenidad, esa calma, que lo vas a mirar y no te va a cansar. Pero, por ejemplo, se fueron casi todos esos dibujos y quedaron otros que eran como más rígidos, más fuertes, que en su momento no nos gustaban. Y ahora son los únicos que quedan y decimos, qué lindo esto. Y claro, te quedan 4. Claro. ¿Entendés? Y acordate cómo eran los otros, desaparecieron todos. Y decimos ahora, ay, qué lindo esto. Y claro, en aquella época no decíamos qué lindo. Es la revalorización de la obra, sí. O sea, por el solo hecho de que, entre comillas, haya quedado como descartada al lado de los otros. Sí, ahora no, ahora la gente lo ve y bueno, ay, lo quiero, me encanta, sí. Si alguien viene a comprar un cuadro, ¿vos lo asesorás? ¿Le decís, esto sería ideal para...? No, eso es... No, nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarle las opciones que tenemos y más o menos ir entendiendo. A veces vienen buscando algo dentro de una temática, o por ejemplo, le gustan los colores vibrantes o no le gustan los colores más apagados, o le gusta la abstracción. Y otras veces están abiertos a la sorpresa y te van guiando de acuerdo a lo que les gusta. Vamos buscando más opciones que estén dentro de eso. Pero no, porque eso es una conexión muy íntima que tiene el comprador con la obra, que se tiene que sentir conectado con algo que le encanta y en lo que vos podés mostrarle, ayudarlo a que elija, para no tratar de influir. No sugerirlo. No, en su elección no. Bueno, vamos a una flora. Acá hay flores por todos lados, se observan por todos lados. Y la flora es color, es luz, es luminosidad. Si tuvieses que elegir un elemento de la flora, ya sea un árbol, una planta, una flor, el mismo pasto, ¿qué elegirías y por qué? ¿Qué te representa? Bueno, a mí me encantan, me gustan muchos árboles, me gusta el pasto, me gusta también sentir el pasto bajo los pies, me encanta esa conexión. Y si tuviera que elegir, elegiría el pino. Me encanta el pino, me encanta la luz que se va tamizando entre las hojas, entre sus ramas. También me encantan todo lo que son las piñas y sobre todo el aroma sutil que percibo cuando paso debajo de un pasaje de pinos con una brisa que corre y es muy muy sutil pero muy refrescante y desaparece enseguida por un lugar donde yo camino. Me encanta pasar y estar atenta a sentir ese aroma de pinos. Porque es efímero, o sea, pasás y... Es un lugar, claro, es muy cortito, pero lo siento y es como que se impregna así, es muy lindo. Vamos a buscar un buen pino para poner en el costado del video. Y pasemos a la fauna, porque dentro de Casa Pueblo yo he observado y he acariciado muchos gatos. ¿Quiénes son esos gatos y por qué están acá? Bueno, Carlos tenía gatos, a mí me gustaban los perros solamente antes, no estaba familiarizada con los gatos, hasta que empecé a convivir con ellos en el atelier, que se empezaban a subir, me rompían los pantalones porque me manchaban las uñas, después me cambiaban todo lo del teclado porque caminaban arriba del teclado y borraban lo que yo había escrito o me escribían un montón de cosas que yo no entendía. Después estaban caminando por arriba de Carlos, se trepaban a su cuello, a su saco, él los acariciaba, caminaban arriba de sus telas, dejaban las patitas manchadas con acrílico. Y eran, él me hizo entender que son como acompañantes silenciosos también, porque se quedan observando. De repente el perro también por los momentos se echa y te mira, pero también te ve llegar y es como más intenso. El gato se maneja de otra manera, pero también está atento. Y bueno, estos gatos fueron algunos, lamentablemente, bueno, a veces Carlos, no sé, una vez estaba enfermo, volvimos, el gato se había ido, pasaban cosas con sus animales, digamos que también sentían su ausencia o su dolor, o eran muy compañeros. Él decía que eran sus compañeros silenciosos, que siempre iba a haber un gato caminando entre sus espátulas, haciendo equilibrio entre sus pinceles y espátulas, ¿no? Y bueno, y ahora sí, siempre seguimos teniendo gatos en el museo porque la gente también se acostumbró a saber que los gatos de Carlos estaban acá. Y bueno, fuimos
fueron llegando nuevos, fuimos adoptando mascotas, teniendo más gatitos en el museo. Y Carlos me decía, si alguna vez yo pudiera volver, Sí. volvería en gato. Me imagino. Me lo dijo. Y entonces le tengo mucho respeto a esa frase, porque nos ha pasado acá de estar en su taller, en su lugar, donde está toda su energía, estar con personas que vienen a elegir cuadros, que están en la duda entre uno y otro. Y viene el gato y saluda, te digo que nos pasó con varios gatos, vienen y le pasan entre las piernas y se para arriba del cuadro, o se para al costado, o se refriega contra un cuadro y nos acompañó. Y hasta han posado en la foto con el comprador del cuadro, el cuadro, su familia, y el gato ha venido y se ha puesto adelante también. Entonces, yo me acuerdo mucho de lo que Carlos decía, que a él le gustaría volver en gato. ¿Fue un pedido de él que se quedaron los gatos? ¿O se dio No, ni lo tenía orgánicamente? que pedir, no, eso era algo que ya estaba implícito en la casa. Los gatos, Son parte de... sí, sí. Hola, si llegaste a esta parte del video es porque está bueno. Entonces te invito a que te suscribas al canal de Gracias por el Tiempo. No te vayas porque vienen más cosas interesantes. Hablaste, bueno, de lo que dijo Carlos, que tenía la intención, si venía de nuevo, aparecer como volver como gato. Sí. ¿Qué tanto crees tú en esas situaciones de la vida después de la muerte? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cuál es tu vínculo con lo que pasa, con las energías? Yo creo que ¿Crees? Sí, yo creo que la energía se regenera, se renueva, se recicla, que la energía no se termina. No sé en qué vuelven, en qué volveremos, en qué he vuelto, de dónde vengo, pero sí, creo que la energía se regenera. Entonces, cuando eso ocurre, yo no es que digo, ay, 100% es Carlos, pero bueno, yo le tengo mucho respeto porque existen posibilidades de que sea la energía de Carlos en un gato. O Igual en no sé general, qué, pero claro. o sea, no es que me burlo ni me río de eso, pero creo que es muy factible de que la energía se regenere. ¿Cómo les pegó a ustedes bueno, la muerte de Carlos? Evidentemente, la tristeza es algo por encima, pero después de eso, ¿cómo gestionaron ese dolor? ¿Cómo lo trabajan diariamente? ¿Cómo lo trabajaron después de eso? Sí, él nos dejó acá algo muy lindo, que es un motor en marcha, que la gente sigue llegando y admirando su obra y conociéndolo, entonces es como que lo ponen, él está presente, ¿entendés? Es una figura. Si bien la casa se comió al personaje y se comió al creador, porque muchísima gente viene a conocer Casa Pueblo. Y aquí adentro se encuentran con cuadros, y se encuentran con un video, y con una firma, y con una cara, y con un artista, pero vienen muchos por la arquitectura, porque Casa Pueblo es un símbolo arquitectónico del Uruguay, es un emblema nacional, y aparece en cualquier imagen de Uruguay por el mundo, es un ícono, es característico, ¿no? De repente es como la Torre Eiffel. Conocemos la torre, pero vos no conocés la cara de Gustave Eiffel. Si te lo mostramos o si lo vemos, yo digo, ay, mirá, este es el que construyó la torre. No sabés quién. Es lo mismo pasa con Carlos. Muchos lo conocen, pero muchísima gente no. Cuando vienen acá se encuentran con el creador, con el hacedor. Entonces eso es lo que a nosotros nos permite que su imagen siga viva, siga en vigencia. Esa es la parte buena, es que nos dejó un montón de cosas para seguir haciendo alrededor de su obra. Seguimos creando, hacemos libros, hacemos catálogos, hacemos exposiciones. Eso está bueno, se pueden crear muchísimas cosas a partir de sus obras. La parte mala o triste es que no hay reposición y no tenemos un referente ni algo que se le parezca, que lo pueda, no digo reemplazar, pero que pueda seguir el ritmo que él tenía, la enseñanza, la riqueza que nos dejaba cuando hablábamos con él, cuando teníamos un diálogo o un trabajo, era una persona que te obligaba a elevarte. Es como estar con un buen entrenador, haciendo un deporte. Él sacaba todo lo mejor, o te exigía, y a veces hasta era peleador y era competitivo, pero te estaba exigiendo a que te eleves, a que te desarrolles, y eso no me pasó
no me va a pasar, no voy a encontrar otro Carlos en esta vida. ¿Sentís que no hay dentro Capaz que hay, pero del no. arte, la cultura en Uruguay, alguien que intente llegar a los estándares de... Sí que hay, claro. Lo que pasa es que, por supuesto que hay personas que se están superando día a día y que son muy profundas y elevadas y que son genios, porque Carlos era un genio. Te digo en mi vivencia personal. Okay. A mí, de haber compartido tanto el día a día con una persona como Carlos, no... Sentís que no se va a repetir. No. Y en esto de que vos hablas de que Casa Pueblo es un ícono, nadie lo discute, que la gente viene buscando a Casa Pueblo y se encuentra con el creador de... puede ser, o vos sentís que hay como una falta de enfoque en Carlos Páez Vilaró, o sea, que falta reconocimiento hacia su figura, ¿Vos decís hacia su obra. ¿De la gente que llega? En general, porque no, obviamente el que llega... No, porque llega... depende de la sensibilidad de cada uno. Hay mucha gente que se emociona con las palabras de Carlos al escuchar la ceremonia del sol. Otros que se quedan parados mirando una obra, conectándose, estudiándola. Hasta los niños les encantan porque estudian mucho en la primaria, toda la obra de Carlos y se sienten identificados. Depende de la sensibilidad de cada uno, de cómo les llegue. Nosotros ponemos al alcance de los visitantes todo lo que es la información, el video, imágenes, el video hecho por él mismo, su voz en la ceremonia del sol. O sea, tienen un montón de sentidos para despertar con la obra de Carlos, pero va en cada uno de cómo les llegue. Es como que podemos poner una música muy linda que a mí me puede emocionar, pero a otra persona no. Y con la obra de Carlos pasa lo mismo. Pero sí, todos, o sea, reconocen que ha sido un gran hacedor y que muchos salen de la sala de cine diciendo que no pueden creer que en una sola vida haya hecho tantas cosas. Bueno, eso me pareció increíble. La cantidad de obras hechas están por todos lados, que la gente se lleva. Pero es un tipo que se levantaba con un pincel en la mano, poco menos. Sí. O sea, era demasiado como prolífero. Eso para él, obviamente, era su vida. Termina siendo como contraproducente porque obviamente él tenía talento y está demostrado, pero capaz que en un momento era como llegaba la última hora del día y quizás él no le gustaba lo que hacía. ¿Hubo algún punto, algún momento en que él haya dicho, esto lo descarto? Sí, algunas cosas que no les gustaba y las volvía a pintar. Y pocas veces pasó. ¿Qué veía? O sea, en el momento ese, ¿no? Que él decía, esto no me gusta, lo hago de nuevo. ¿Qué veía él que no le gustara como para rehacer? Pocas cosas, pocas veces le pasó, pocas veces, pero él lo transformaba. Dentro de lo que había hecho, de repente lo tapaba todo o tapaba una parte y creaba algo nuevo a partir de una línea que había quedado, o lo dejaba o lo descartaba y en otro día lo iba a retomar. No le gustaba cuando había indecisiones, cuando no, yo me daba cuenta cuando no tenía esa fuerza que lo caracterizaba a él. Bien. Y para ir cerrando, yo tenía un post-it, vamos a hacer un post-it imaginario, lo voy a poner acá, o acá en el medio, y va a ir escrito con una pluma también imaginaria, si tuvieses que dar una idea fuerza o una palabra, más allá de la que me comentaste de Carlos, pero que vos lleves como eso, como una idea fuerza, como un mantra mañanero cuando te levantas, ¿cuál sería, por ejemplo, para compartirlo? Algo de Carlos. Bueno. El obstáculo me estimula. Ok, el obstáculo me estimula, perfecto. Y bueno, y lo último, en realidad, sí, ¿qué te gustaría dejarle a la gente como el día de mañana? Bueno, pasarán otras personas en el lugar donde estás tú, pero ¿qué te gustaría dejarle a la gente o seguir haciendo para la gente para seguir cuidando el legado de Carlos? ¿Qué es algo que vos decís, esto lo voy a sostener
todos los días porque quiero que sea de esta manera. No, que sigan viniendo a Casa Pueblo los que todavía no vinieron, o sea, que los que vinieron que vuelvan, porque es un lugar siempre lindo para reencontrarse, para regresar, y los que todavía no vinieron, bueno, que vengan a descubrir la obra de Carlos aquí, que es la forma también de que él siga vivo a través de sus cuadros y que se conecten con toda su esencia, es eso. Muchas gracias. De nada, gracias a vos.